Y nada, pues vamos a empezar haciendo un breve resumen sobre más o menos la situación en la que lo dejamos en el anterior vídeo, finales del 43, principios del 44, en la que pues Alemania ha terminado de encajar unas derrotas bastante importantes, ya sea en la zona media y norte, con el fin del cerco de Leningrado, y en el sur, donde los soviéticos han metido ya prácticamente hasta Rumanía y han ocupado toda Ucrania. ¿Nos puedes hacer una breve consideración sobre esta situación en la que Alemania se encuentra? A finales del 43, ¿verdad? Sí, Bueno, pues si hubiera que resumirla en una frase, es que se ha perdido totalmente, absolutamente, irreversiblemente la iniciativa estratégica. Ya solamente es saber cómo consigues esquivar los golpes y ir aguantando, ¿no? Aguantando con la esperanza de que la alianza entre la Unión Soviética, por un lado, y los países occidentales, por el otro, se rompa. Pero la pérdida de la iniciativa estratégica es total. Y al no haberse conseguido llegar al Cáucaso o a los yacimientos petrolíferos del Próximo Oriente, se sabe que hay además un hándicap tremendo porque la guerra cada vez consume más vorazmente combustibles, hay más carros de combate, hay más aviones en marcha, y si te falta el elemento para mover esas cosas, luego la situación no puede ser peor. Lo que es increíble es que, sin embargo, al entrar en el año 44, nos encontramos con que los alemanes son capaces de conseguir el pico en su producción armamentista, lo cual demuestra más que nada lo mal que lo habían hecho hasta ese momento, hasta los años anteriores, ¿no? Y la cuestión es, bueno, ¿y cómo no dicen, venga, vamos a pedir el armisticio ya? Eso, digamos, hubiera sido la única solución racional. Bueno, no lo piden por la sencilla razón de que no se lo van a aceptar esa petición de armisticio. Hay un hecho súper clave, que es la conferencia de Casablanca, donde los aliados lo han puesto blanco sobre negro: no admitimos más que la rendición incondicional. Entonces, siguen luchando contra las cuerdas porque es que tampoco les dejan ninguna alternativa distinta a continuar la lucha. sí, sí, efectivamente. En ese encuentro en el que Roosevelt dijo esas palabras, que solo vamos a aceptar la rendición incondicional de Alemania, y dicen que Churchill pues, se alarmó y dice, pero bueno, no digas eso, que si no vas a hacer que nuestros enemigos, en este caso Alemania, todavía venda su lucha como más encarnizada y demás. Pero bueno, recordemos que todavía en esta época, principios de 1944, Alemania contaba con muchos aliados, como puede ser Finlandia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, los estados bálticos y demás, ¿no? Que más o menos pues, se seguía mostrando favorable a Alemania, aunque sí que es cierto que ya muchos de estos países ya habían iniciado unas negociaciones paralelas con la Unión Soviética, porque se veían que, bueno, se la veían venir, por, por decirlo de alguna forma. ¿Puedes hacer un breve análisis sobre cómo es la situación de Alemania a nivel diplomático con estos supuestos aliados? Bueno, lo que te decía antes, la pérdida de iniciativa estratégica supone para cualquiera que tenga, hombre, el nivel de cualificación intelectual que se le supone a un gobernante, supone ser conscientes de que Alemania va a perder la guerra, más o menos tarde. Como a ellos no se les exige esa rendición incondicional, la solución normal es cómo me desengancho de Alemania, ¿no? Entonces, efectivamente, todos sabemos de que Finlandia, que era el aliado, digamos, más querido de, de Alemania, le caía muy simpático. A los alemanes le caían muy simpáticos los finlandeses, parecían unos tíos muy valientes. Bueno, Finlandia rompe la alianza y se pasa al bando aliado. Rumanía, que era un país fundamental, tenía una cantidad de fuerzas empleadas en el campo de batalla tremendo. También se cambia de campo y, atención, se pasa al bando aliado. Hay un libro clásico, creo que se llama, el autor, si no me equivoco, es
Mark Ashworthy, mi inglés ya sabes que es detestable, que se llama, lo traduzco, el tercero del eje, el cuarto de los aliados, que hace referencia al volumen de tropas que está empleando ese país, ¿no? Para que la gente caiga en la cuenta. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el ejército rumano aporta más efectivos a los aliados que el famoso ejército de la Francia libre de Gaulle. O sea, es una cuestión... Bueno, pues este país se cambia de campo y sabemos que además esto significa la pérdida de los yacimientos de Ploiesti. Bulgaria, que era un país mucho menos importante, también se cambia de campo. Y los alemanes consiguen medio abortar el intento de cambio de régimen, de gobierno, vamos, de bando de Hungría. Lo digo porque llega a haber dos gobiernos distintos, un gobierno húngaro pro-alemán y un gobierno húngaro pro-aliado, pro-soviético. También consiguen abortar el intento de cambio de régimen en Eslovaquia. Hay una rebelión en Eslovaquia, pero las tropas alemanas la aplastan y mantienen al gobierno colaboracionista. E incluso, y este es el caso quizá menos conocido, incluso Croacia, que se lo debía todo a Alemania, le debía su independencia. Hay un intento dentro del régimen croata de desmarcarse, ¿no? De abandonar. Aquí está cortado de raíz, ¿no? Pero vemos que efectivamente todos, absolutamente todos los estados que eran aliados de Alemania o lo consiguen o lo intentan. Le van a quedar otros aliados a Alemania que son sorprendentes porque en teoría son países ocupados. Me refiero, por ejemplo, a los países bálticos o el movimiento colaboracionista ruso. Prueba de que los alemanes no han sido demasiado hábiles jugando sus cartas políticas es que el reconocimiento oficial a gran escala, ¿no?, del Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia, de Blasov, se produzca el noviembre del 44, si no me equivoco, en un gran acto en Praga. Y aún más llamativo, que un país que había aportado tantísima gente al esfuerzo de guerra alemán como es Letonia, se admita la creación oficial de un gobierno letón, no una autoadministración, sino un gobierno letón, ya en el exilio, que celebra su primera reunión iba a celebrar su primera reunión en Dresde la semana aquella que fue bombardeada Dresde, lo cual, repito, es significativo que los alemanes sus bazas políticas no las han jugado demasiado bien. De hecho, el caso del juego político, del juego de las alianzas, lo que vemos aquí es que Mussolini, al cual siempre se le ve un poquito como un bufón, se le desprecia un poco o menosprecia mucho, ¿no? Sin embargo, se le había dicho a los alemanes, a Hitler, clarísimamente desde hacía bastante tiempo: nos falta, decía al eje, el equivalente a la Carta del Atlántico, que la gente sepa por qué luchamos, ¿no? No simplemente que seamos un juego de alianzas. Entonces, como no ha habido esa política, digamos, más correcta, más eficaz, pues efectivamente en el bando de alemán, el año 44 es una fuga general, ya se quedan más solos que la una. Salvo los sitios que han conseguido ocupar con sus tropas, los demás los pierden.